descubrí que mi familia quería humillarme públicamente en acción de gracias y excluirme, así que el 28 de noviembre, cuando mi mamá llamó para saber dónde estaba, le dije que les preguntara a los invitados hambrientos por qué no había comida. El día de acción de gracias solía ser mi festividad favorita. Soy Edward, tengo 29 años, y si me hubieras preguntado hace 2 años, te habría dicho que no había nada mejor que el olor a pavo en el horno, la energía caótica de los parientes discutiendo sobre la salsa de arándanos frente a la jalea, y la sencilla tradición de todos sentados alrededor de la mesa. Me encantaba tanto que siempre me ofrecía como voluntario para ser el anfitrión. Me levantaba a las 5 de la madrugada para preparar el pavo. Pasaba días limpiando mi casa, y revisaba 3 veces cada receta para que, cuando mi familia entrara, todo se sintiera cálido y perfecto. Pero el año pasado lo cambió todo. Todo comenzó con un extraño mensaje de grupo. Mi mamá envió el típico mensaje de cena de acción de gracias en casa de Edward a las 4 de la tarde, pero esta vez añadió, todos traigan mucho apetito. Este año será especial. Al principio no le di importancia. Quizás quería decir que iba a traer una nueva receta de postre o algo así. Pero entonces mi prima Lauren respondió, oh, no puedo esperar. Esto va a estar jugoso. Y mi hermana Claire solo envió un emoji de risa. Algo en todo eso hizo que se me revolviera el estómago. Durante los siguientes días, comencé a notar pequeños comentarios de miembros de la familia que no me cuadraban. Claire me llamó y me preguntó si estaba listo para una pequeña sorpresa. Mi tío me envió un GIF de un pavo huyendo con la leyenda, mejor que no te saltes la cena. Incluso mi papá, que normalmente solo llega, come y se va, me dijo que esperaba que no me pusiera demasiado sensible este año. ¿Sensible por qué? Al principio, me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado. Pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Decidí concentrarme en la comida, diciéndome que si hacía una cena impecable, nada podría arruinar el día. Mariné el pavo durante la noche, probé una nueva receta de relleno, e incluso horneé 2 tartas diferentes porque el año pasado alguien se quejó de que solo había de calabaza. Quería que todo estuviera perfecto. El día antes de acción de gracias, sin embargo, escuché algo que me heló la sangre. Había pasado por casa de mis padres para dejar unas sillas plegables extra. No estaban en casa, pero mi madrastra, Carol, estaba allí con el teléfono en altavoz. Estaba hablando con Claire, y no se dieron cuenta de que había entrado. Carol dijo, oh, va a ser perfecto. Todos estarán allí, y ni siquiera se lo esperará. Necesita que le bajen un poco los humos. Claire se rió. ¿Exacto? Se cree que es mejor que todos con su casa, su trabajo y su acción de gracias perfecto. Esto lo pondrá en su sitio. Y después de que lo digamos, finalmente lo echaremos del chat familiar. Me quedé paralizado en el pasillo, agarrando las sillas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía que me ardían las orejas. Estaban planeando algo en mi casa, delante de toda la familia, y planeaban humillarme. Retrocedí en silencio antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. Dejé las sillas en el garaje y me fui sin decir una palabra. Mi corazón latía con fuerza durante todo el camino a casa. Esa noche, no pude dormir. Todos los escenarios posibles se reproducían en mi cabeza. ¿Iban a sacar a relucir algo de mi pasado? ¿Alguna historia vergonzosa? ¿Iban a criticarme delante de todos? ¿Sería por el hecho de que no había llevado una cita a acción de gracias en 3 años? Seguía repasando las palabras de Carol, necesita que le bajen los humos. A la mañana siguiente, se suponía que debía empezar a cocinar al amanecer. En lugar de eso, me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando el pavo crudo, mientras mi teléfono vibraba con mensajes de familiares confirmando lo que iban a traer. Por primera vez en la vida, no me sentía emocionado por acción de gracias. Sentía que estaba caminando hacia una trampa. Y fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambió todo. Ojalá pudiera decir que me recompuse, que me sacudí esa sensación y volví a rociar pavos como un pequeño chef feliz. Pero no, me quedé allí sentado durante mucho tiempo, simplemente contemplando la casa silenciosa a mi alrededor. Se sentía mal. La cocina, que normalmente bullía de emoción el día antes de acción de gracias, estaba quieta. Los utensilios, las bandejas de servir, las especias alineadas en orden,
todo parecía ahora atrezo para la obra de otra persona. Alrededor de las 8 de la mañana, mi teléfono vibró. Era mi mamá. «Buenos días, cariño», dijo, con una alegría exagerada. «¿Ya metiste el pavo en el horno?» Dudé. «Todavía no. Aún estoy preparando las cosas». «Bueno, no te retrases este año», dijo rápidamente, casi como si estuviera nerviosa. «Queremos empezar puntuales». Todos están muy emocionados con la cena de este año. «Claro», dije, con la garganta seca. «Emocionados». Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Esa única palabra, emocionados, empezaba a sonar como una amenaza. Al mediodía, me convencí de empezar al menos con algunos preparativos. Si no había otra cosa, me dije, no quería darles otra razón para quejarse de mí. Así que limpié el pavo, piqué verduras e hice un cronograma en la nevera con notas adhesivas. Pero algo era diferente este año. Normalmente, ponía música, cantando algún clásico del rock. Pero esta vez, cociné en silencio. Cada pequeño sonido, como el tintineo de un cuchillo en la tabla de cortar o el temporizador del horno, se sentía estruendoso. Entonces llamó mi hermana Claire. «Hola, chef», dijo con esa voz cantarina que usa cuando se burla de mí. «Espero que estés listo para esta noche. Tenemos planeado un anuncio especial». «¿Un anuncio?», pregunté con cuidado. «Oh, sí», dijo, sonriendo claramente al otro lado de la línea. «Pero no te preocupes, estarás en primera fila para verlo». No respondí, y debió tomar mi silencio como incomodidad, porque añadió, «Oye, no te pongas tan serio. Es solo diversión familiar. Te tomas las cosas demasiado a pecho». Forcé una risa y dije, «Claro, diversión familiar». Pero cuando colgamos, me quedé en la cocina mirando mi reflejo en la puerta del microondas, y mi estómago se retorció de nuevo. Diversión familiar. La versión de diversión de mi familia siempre había sido un poco afilada. De pequeño, yo era el responsable. El niño que sacaba buenas notas, limpiaba lo que los demás ensuciaban y se aseguraba de que mis primos pequeños no quemaran la casa. Y por alguna razón, eso me convertía en el blanco de las bromas por defecto. Era a mí a quien molestaban por ser estricto, por no ser nunca espontáneo, por esforzarme demasiado. Aprendí a tomármelo a risa, pero solo puedes aguantar ser el saco de boxeo de la familia durante un número limitado de años antes de empezar a preguntarte si de verdad eres demasiado. A las 3 de la tarde, mi cocina estaba llena de los olores de Acción de Gracias, ajo, mantequilla, romero. Pero no podía disfrutarlo. Mi teléfono no paraba de iluminarse con mensajes del chat grupal de la familia. Mi tía envió una foto de una botella de vino con la leyenda, «Traemos de lo bueno, esta noche lo vamos a necesitar todos», seguida de un emoji de risa. Mi primo escribió, «No puedo esperar al espectáculo». ¿El espectáculo? Esa palabra hizo que se me oprimiera el pecho. Luego, como si el universo quisiera dejar claro el punto, recibí una llamada de mi papá. Él no suele llamar por su cuenta. Casi siempre son mi mamá o Carol, así que mi estómago se encogió en cuanto vi su nombre. «Hola, papá», dije con cautela. «Edward», dijo, con un tono casi profesional. «Solo quería recordarte que esta noche es importante. No montes una escena». «¿Una escena?», dije, con la voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué montaría yo una escena?». Suspiró. «Solo mantén la calma. Tiendes a ponerte a la defensiva, y no queremos ningún drama este año». Me mordí la lengua para no soltar 100 respuestas y finalmente dije, «Entendido. Nada de dramas». Pero la llamada me dejó inquieto. ¿Por qué me advertía que no me pusiera a la defensiva, a menos que supieran que tendría una razón para estarlo? A última hora de la tarde, mi casa se veía perfecta. Velas en la repisa de la chimenea, la mesa puesta con la vajilla buena, la comida caliente en el horno. Y, sin embargo, no podía quitarme la sensación de que esto era una especie de escenario al que estaban a punto de entrar. Y yo era el protagonista involuntario. La primera en llegar fue mi madrastra, Carol. Entró con una sonrisa de suficiencia y ni siquiera se molestó en saludar antes de ir directamente a la cocina. Dijo, levantando la tapa de uno de mis platos de servir. «Huele bien».
Al menos esta parte la has hecho bien. ¿Esta parte?, pregunté. Oh, ya sabes a qué me refiero, dijo con un gesto de la mano, mientras ya sacaba su teléfono para hacer fotos de la mesa. La comida. Eso siempre lo haces bien. Ya veremos el resto. Me quedé helado por un momento, sosteniendo el cuchillo de trinchar en la mano, antes de decir finalmente, me alegro de que lo apruebes. Las siguientes llegadas fueron similares. Primos susurrando y riendo disimuladamente en el pasillo. Mi tía guiñándome un ojo y diciendo, oh, esta noche va a ser memorable. Mi mamá llegó la última, con una tarta en las manos, sonrojada y emocionada. ¿Está todo listo?, preguntó, recorriendo la mesa con la mirada. Sí, dije secamente. Perfecto, dijo ella. Vamos a comer. Luego podremos pasar a la parte buena. La parte buena. Sentí que se me aceleraba el pulso. Mientras todos se sentaban, ocupé mi lugar habitual en la cabecera de la mesa, con el cuchillo de trinchar en la mano. Normalmente, este es mi momento favorito de todo el año. Todos se callan, inclinan la cabeza para dar las gracias y esperan a que yo empiece a cortar el pavo. Pero esta vez, apenas podía respirar. Mi mamá se aclaró la garganta de forma dramática. Antes de empezar a comer, dijo, solo quiero decir lo orgullosa que estoy de que estemos todos juntos este año, y creo que esta noche nos unirá aún más como familia. Todos asintieron y sonrieron. Todos excepto yo. Luego me miró directamente y dijo, Edward, ¿por qué no empiezas a trinchar? No queremos hacer esperar a todo el mundo. Me levanté, con el cuchillo sobre el pavo, pero algo en su tono me hizo detenerme. Podía sentir todas las miradas de la sala sobre mí. Y fue entonces cuando oí a Claire murmurar, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran, oh, esto va a estar buenísimo. Juro que, cuando Claire murmuró esas palabras, sentí como si la habitación se hiciera más pequeña. Sentí un calor que me subía por el cuello. Apreté el cuchillo de trinchar con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me obligué a sonreír. La misma sonrisa que he lucido en cada acción de gracias durante años. La que dice, puedo aguantar una broma. Puedo reírme con ustedes. Pero esta vez, algo dentro de mí ya lo sabía. Esto no iba a ser solo una broma. Corté el primer trozo de pavo y lo coloqué cuidadosamente en la fuente de servir. Y mientras lo hacía, vi a mi madre intercambiar una rápida mirada con Carol. Fue solo una fracción de segundo, un asentimiento, del tipo que te perderías si no estuvieras atento. Pero yo estaba atento. La cena comenzó como de costumbre. La gente se pasaba los platos, servía vino, elogiaba la comida. Por un breve momento, casi me permití creer que tal vez me lo había imaginado todo. Tal vez solo estaba paranoico. Tal vez esta noche sería como cualquier otro año, llena de riñas, risas y demasiada tarta. Pero entonces mi madre se aclaró la garganta de nuevo. Bueno, dijo, dejando el tenedor y sonriendo ampliamente. Antes de que nos llenemos demasiado y nos entre el sueño, tenemos una pequeña sorpresa. La mesa se quedó en silencio. Carol juntó las manos. Sí, llevamos toda la semana esperando esto. Claire se reclinó en su silla, sonriendo con suficiencia. Oh, esto va a ser divertido. Dejé mi tenedor lentamente, sin apetito. Mi madre me miró directamente. Edward, has estado haciendo un trabajo tan bueno como anfitrión de Acción de Gracias cada año, manteniendo todo tan perfecto. Pero todos pensamos que era hora de... Bueno, ser sinceros sobre algunas cosas. Una sensación fría y punzante se extendió por mi pecho. ¿Sinceros sobre qué?, pregunté con cuidado. Sobre cómo te has estado comportando, dijo, con un tono engañosamente cálido, como si estuviera dando una buena noticia. Siempre estás tan serio, tan controlador con todo. Tienes que tenerlo todo perfecto. Las servilletas dobladas de cierta manera, el pavo trinchado de cierta manera, todos sentados exactamente donde tú quieres. Y todos hemos estado hablando, repetí, mi voz tensándose. Sí, dijo, asintiendo hacia Claire. De hecho, tu hermana ha estado llevando una pequeña lista. Claire sonrió y sacó su teléfono. Oh, sí.
Pensamos que sería divertido compartir todas las veces que te has pasado de la raya, ya sabes, para aligerar el ambiente. Se me cayó el alma a los pies. Antes de que pudiera responder, Claire empezó a leer desde su teléfono. A ver, dijo, desplazándose por la pantalla de forma dramática. El año pasado, Edward nos hizo esperar a todos 40 minutos antes de comer porque los panecillos no estaban lo suficientemente dorados. Ah, y el año anterior, se enfadó porque el tío Tom trajo salsa de arándanos comprada en la tienda y no casera. Oh, y recuerdan cuando nos hizo a todos dar la vuelta a la mesa y decir por qué estábamos agradecidos 2 veces porque dijo que la primera ronda no sonaba lo suficientemente sincera. Las risas se extendieron por la mesa. Me quedé helado, agarrando mi silla con tanta fuerza que me dolían los dedos. ¿Y quién podría olvidar?, continuó Claire, sonriendo. La vez que Edward envió un PDF de 7 páginas con las directrices de acción de gracias, con diagramas de la disposición de la mesa. La mesa estalló en carcajadas ahora. Risas reales y sonoras. Mi tía se secaba las lágrimas de los ojos. Mi tío dijo, entre risas, ¿de verdad hiciste eso? Mi madre sonreía, claramente complacida consigo misma. Ves, solo nos estamos divirtiendo, cariño. Podía sentir mis orejas ardiendo. Mi pecho se sentía oprimido, como si alguien estuviera sentado sobre él. Claire no había terminado. Y este año, dijo dramáticamente, pensamos en hacer algo especial para ayudarte a relajarte un poco. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, 2 de mis primos se levantaron de un salto y desaparecieron en el pasillo, regresando con una enorme caja de cartón. La pusieron sobre la mesa frente a mí. Adelante, dijo Claire. Ábrela. Dudé, pero todos me miraban expectantes, así que extendí la mano y levanté la tapa. Dentro había una corona de papel barata, un cetro de plástico y una banda que decía, Rey de Acción de Gracias. Por un segundo, me quedé mirándolo, sin entender del todo. Entonces Carol aplaudió. Póntelo, dijo. Vamos, Edward, instó mi madre, sonriendo como si esto fuera lo más dulce del mundo. Es solo una pequeña broma. Me quedé allí helado, pero antes de que pudiera decir nada, Claire cogió la corona y me la encajó en la cabeza, y uno de mis primos me colgó la banda sobre el pecho. Alguien hizo una foto. Otro empezó a corear, discurso. Discurso. Quería que me tragara la tierra. Se estaban riendo. Todos ellos, riéndose de mí. No conmigo. De mí. Esto es lo que querías, ¿verdad?, dijo Claire burlonamente. Eres el rey de Acción de Gracias. Todo tiene que ser a tu manera. Así que, pensamos en hacerlo oficial. La habitación volvió a rugir de risa. Me levanté bruscamente, la silla raspando contra el suelo. Las risas se apagaron un poco, lo suficiente para que todos notaran la expresión de mi cara. Edward, dijo mi madre con cautela. Miré alrededor de la mesa la sonrisa expectante de mi madre, la sonrisa de suficiencia de Claire, las cejas levantadas de Carol, los primos que apenas contenían la risa. Y por una fracción de segundo, pensé en gritar, en decirles lo crueles que estaban siendo, en todo el trabajo que ponía cada año para hacer este día especial, en cómo esta casa, esta mesa, esta comida eran las únicas razones por las que siquiera tenían una acción de gracias para reunirse. Pero en lugar de eso, me quedé allí en silencio. Y ese silencio fue más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Mi padre se aclaró la garganta. Siéntate, hijo. Solo estamos bromeando. Pero no me senté. Me quité la corona lentamente, la dejé con cuidado sobre la mesa y dije en voz muy baja, ¿planearon esto? Nadie respondió. Todos ustedes planearon esto, repetí, esta vez más alto. Seguía el silencio. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Me di la vuelta, entré en la cocina y me quedé allí agarrado a la encimera, mirando el cuchillo del pavo que aún estaba sobre la tabla de cortar. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de otra cosa. Algo que se sentía peligrosamente cercano a la determinación. No sé cuánto tiempo estuve en la cocina, pero finalmente, oí que las risas volvían a empezar en el comedor, ahora más bajas, más incómodas, pero seguían ahí. Simplemente siguieron como si nada hubiera pasado,
como si mi humillación fuera solo otra parte del entretenimiento. Me apoyé en la encimera y solté un suspiro lento. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho, mis palmas estaban húmedas. Mi casa se sentía diferente ahora, como si fuera un invitado en ella. No, ni siquiera un invitado. Un objeto de atrezo. Finalmente, mi madre asomó la cabeza en la cocina. Edward, dijo suavemente. Vuelve a la mesa. No arruines la cena. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No arruines la cena. Como si yo fuera el que la estaba arruinando. Como si no acabaran de convertirme en el payaso de la familia en mi propia casa. No tengo hambre, dije sin mirarla. Hubo una pausa. Bueno, dijo, su tono volviéndose más agudo, al menos saca la tarta antes de que se enfríe. Y luego se fue. Me quedé allí un minuto más, luego subí las escaleras, lejos del ruido, lejos de los olores de la comida, lejos de todo. Me encerré en mi habitación y me senté en el borde de la cama, todavía con la estúpida banda que me habían colgado. Me la arranqué y la tiré a un rincón. Por primera vez en años, no me sentía orgulloso de esta casa. Normalmente, cuando mi familia venía, sentía una pequeña oleada de orgullo al ver a todos reunidos alrededor de la mesa que yo había puesto, bajo las luces que yo había colgado, comiendo la comida que tanto me había costado preparar. Pero esta noche, me sentía vacío. Podía oír fragmentos de conversación y risas que subían desde abajo. En un momento dado, la voz de Claire resonó: supongo que el rey Edward necesitaba una siesta real, seguida de más risas. Miré al techo, obligándome a no llorar. No soy el tipo de persona que llora fácilmente, pero algo en la situación, la naturaleza deliberada de la misma, la forma en que lo habían planeado juntos, se sentía como una profunda traición. No una broma de último momento, sino algo que habían estado esperando. Algo de lo que se habían reído a mis espaldas durante días. Y la peor parte, lo habían hecho aquí, en mi casa. Pensé en todas las horas que había pasado preparando todo, fregando los suelos, puliendo la cubertería, planchando el mantel. Pensé en el dinero que había gastado en la compra, en el vino, en sillas adicionales para que nadie tuviera que sentarse en una plegable. Pensé en cómo, durante años, yo había sido el que se aseguraba de que Acción de Gracias sucediera porque nadie más estaba dispuesto a ser anfitrión. Y así era como me lo pagaban. Me quedé sentado en silencio hasta que oí el sonido de las sillas arrastrándose por el suelo de abajo, señalando el final de la cena. Hubo más risas, el ruido de los platos apilándose, y luego, uno por uno, oí la puerta principal abrirse y cerrarse mientras la gente empezaba a irse. Nadie vino a ver cómo estaba. Nadie llamó a la puerta. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, bajé. El comedor parecía un campo de batalla. Platos apilados al azar, migas por todas partes, manchas de vino en el mantel. Ni siquiera se habían molestado en limpiar adecuadamente. Algo en mí cambió en ese momento. Empecé a limpiar, no porque quisiera, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. Mientras frotaba la mesa, mi mente empezó a funcionar de una manera que no lo había hecho antes. Pensé en el chat grupal. Pensé en la mirada que mi madre y Carol intercambiaron. Pensé en la sonrisa de suficiencia de Claire. Pieza por pieza, empecé a encajarlo todo. Esto no era solo una noche. Esto era un patrón. Llevaba años desviviéndome, organizando todas las festividades importantes, comprando regalos para cada sobrino y sobrina, asistiendo a cada fiesta de cumpleaños, a cada graduación. Y aún así, yo era el blanco de las bromas. Cuando terminé de limpiar, me senté a la mesa con un bolígrafo y papel. Por primera vez en mi vida, hice una lista. No una lista de la compra, ni un horario de cocina, sino una lista de todo lo que había hecho por esta familia en los últimos 5 años. Dinero gastado, tiempo libre del trabajo, favores hechos. Llené casi 2 páginas antes de detenerme, mirando los números. Me di cuenta de algo en ese momento. Habían llegado a esperarlo. La razón por la que se sentían tan cómodos burlándose de mí, humillándome en mi propia casa, era porque pensaban que siempre los perdonaría. Que siempre sería el anfitrión el año siguiente. Que siempre me lo tomaría a broma. Que siempre mantendría la paz. Pero mientras estaba sentado allí,
mirando esa lista, supe que algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Mamá, espero que te hayas calmado. No te tomes lo de anoche tan en serio. Claire, desapareciste. Solo intentábamos divertirnos. Carol, necesitas aprender a encajar una broma. No respondí. En cambio, hice algo que nunca pensé que haría. Entré en el chat grupal y me salí. Luego, bloqueé el número de Claire, y después el de Carol. Durante unas horas, sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Miedo porque sabía que se darían cuenta. Alivio porque, por primera vez, no me estaba tragando mi enfado. Más tarde ese día, mi padre llamó. No puedes simplemente salirte del chat familiar, dijo, sonando molesto. Estás exagerando. Tal vez lo esté, dije en voz baja. Pero he terminado de ser el saco de boxeo de la familia. No seas dramático, dijo. Acción de Gracias se trata de la familia. Lo era, dije, hasta anoche. Y colgué. Esa noche, fui al supermercado y me compré una cena congelada individual. Me senté en el sofá, la comí en silencio y vi una película. Fue la noche más tranquila que había tenido en años. Pero mientras estaba sentado allí, un nuevo pensamiento comenzó a formarse, lento y silencioso, pero persistente. Si ellos pensaban que la noche anterior fue memorable, ¿qué pensarían cuando dejara de seguirles el juego por completo? Y esa fue la primera vez que me sorprendí sonriendo desde Acción de Gracias. La mañana después de mi tranquila noche de cena congelada, me desperté más tarde de lo habitual y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. No había frenéticos mensajes de grupo zumbando en mi teléfono. Ni recordatorios de mi madre sobre el menú del próximo año. Ni comentarios sarcásticos de Claire. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, mi casa estaba en silencio. Y era mi silencio, no del tipo tenso e incómodo, sino del que se siente como una capa de nieve recién caída. Me serví un café y me senté en la mesa donde mi familia me había humillado apenas unos días antes. El mantel estaba lavado y doblado, los platos guardados. Si no fuera por el vago recuerdo de esa estúpida corona de papel en la basura, nunca dirías que algo había sucedido. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esperaban que ya lo hubiera superado. A estas alturas, se suponía que debía estar enviando mensajes de disculpa por reaccionar de forma exagerada o invitándolos a pasar por las sobras. Probablemente todos se habían reído de ello en sus propios chats grupales, felicitándose por enseñarme a relajarme. Pero nadie se había disculpado. Nadie había admitido siquiera que lo que hicieron fue cruel. En cambio, recibía mensajes como, entonces, ¿vas a organizar la Navidad también, o no? Borré el mensaje sin responder. En los días que siguieron, algo en mí empezó a cambiar. Al principio, fue sutil. Empecé a decir que no a cosas a las que normalmente accedería, como ayudar a los hijos de Claire con sus proyectos de ciencias o hacer la compra para mi madre. Dejé de estar disponible a su antojo. Dejé de ser la solución por defecto a cada inconveniente familiar. Y, sorprendentemente, el mundo no se acabó. De hecho, mi vida mejoró. Con el tiempo extra, empecé a ir al gimnasio de nuevo, algo que había descuidado durante años porque siempre estaba de un lado para otro haciendo favores. Al principio, era torpe, estaba dolorido y sin aliento. Pero después de unas semanas, empecé a sentirme más fuerte. Dormía mejor. Mi ropa me quedaba diferente. El trabajo también empezó a mejorar. Llevaba años trabajando duro en silencio, sin hacer olas, sin pedir reconocimiento. Pero algo en el hecho de establecer límites con mi familia me dio un nuevo tipo de confianza. Empecé a hablar más en las reuniones, a proponer ideas en lugar de simplemente asentir. Para mi sorpresa, la gente escuchaba. Un día, mi jefa me llevó aparte después de una presentación. «Has estado haciendo un trabajo excelente últimamente», dijo. «¿Qué te parecería asumir un papel de liderazgo en el nuevo proyecto de enero?» Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba casi eufórico. Esa noche, me senté en el sofá con una copa de vino y pensé en lo lejos que había llegado en solo unas pocas semanas. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado ligada a mi papel en la familia, el buen hijo, el responsable, el anfitrión de confianza.
Y cuando se rieron de mí, se sintió como un ataque a quien era yo. Pero ahora, empezaba a ver que era más que eso. Tenía una vida fuera de ellos. Tenía amigos, compañeros de trabajo, ambiciones. Y lentamente, la ira que había estado asentada como una piedra en mi pecho comenzó a convertirse en otra cosa. No en perdón, todavía no, pero sí en claridad. La Navidad llegó y pasó, y por primera vez, no fui el anfitrión. De hecho, ni siquiera asistí. Recibí una docena de mensajes de texto preguntando dónde estaba, seguidos de más acusándome de ser dramático, pero me mantuve firme. En cambio, pasé la Navidad con un par de amigos cercanos, jugando a juegos de mesa y comiendo comida china para llevar. Fue simple, tranquilo y perfecto. Llegó el año nuevo, y fui a una fiesta con algunos compañeros de trabajo. A medianoche, mientras todos hacían la cuenta atrás, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida adulta, estaba entrando en un nuevo año sin sentirme obligado con nadie más que conmigo mismo. Ese pensamiento fue liberador. En enero, acepté el puesto de liderazgo en el trabajo. Significaba más horas, pero también un aumento significativo. Con el dinero extra, finalmente hice algunas mejoras que había estado posponiendo, un sofá nuevo, mejores utensilios de cocina y una nueva capa de pintura en el comedor. Esa habitación había quedado manchada con los recuerdos de las risas de mi familia. Pero mientras la pintaba de un nuevo y cálido color, sentí que la estaba reclamando. Luego llegó el verdadero punto de inflexión. Una tarde, mientras tomaba un café cerca de la oficina, me encontré con mi prima Lauren, una de las conspiradoras más silenciosas de la noche de Acción de Gracias. Pareció sorprendida de verme, y después de una charla incómoda, finalmente soltó: «¿Sabes? Claire dice que estás siendo ridículo con todo el asunto de Acción de Gracias». La miré por un momento y luego sonreí, no con ira, sino de una manera que pareció desconcertarla. «Dile a Claire que le doy las gracias», dije simplemente y me alejé. Por primera vez, me di cuenta de que no les debía una explicación. Durante las siguientes semanas, empecé a oír por ahí que mi ausencia en los eventos familiares estaba dificultando las cosas. Al parecer, mi madre había tenido que organizar ella misma las reuniones de planificación de Pascua este año, y Claire se quejaba de que Edward no está aportando su parte. Oír eso, de hecho, me hizo reír. ¿Aportando mi parte? Durante años, había estado cargando con el peso de las expectativas festivas de toda la familia. Y en el segundo en que los solté, actuaron como si los hubiera traicionado. Y fue entonces cuando la última pieza encajó en su lugar. Esto no se trataba solo de que yo me tomara un descanso. Se trataba de mostrarles que había terminado de interpretar el papel que me habían asignado. Que si querían seguir tratándome como un accesorio en su pequeña rutina de comedia familiar, iban a tener que hacerlo sin mí. Empecé a planificar en silencio y metódicamente. No se lo dije a nadie. Ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo. Pero sabía que cuando llegara Acción de Gracias este año, no solo me saltaría la cena. Me aseguraría de que entendieran exactamente lo que habían perdido cuando decidieron humillarme. Empecé a ahorrar un poco más de cada sueldo. Hice llamadas a empresas de catering y de alquiler, no para este año, sino para el futuro. Incluso empecé a trabajar en algunas recetas, no las elaboradas que solía hacer, sino algo nuevo, algo que haría la cena del próximo año inolvidable. Porque si pensaban que la Acción de Gracias del año pasado fue memorable, no habían visto nada todavía. Para cuando llegó el verano, ya no era la misma persona que se había quedado paralizada en su propio comedor mientras su familia se reía de él. Mis mañanas comenzaban temprano en el gimnasio. Mis días de trabajo eran intensos pero satisfactorios. Y mis noches las pasaba haciendo cosas para mí, probando nuevas recetas, leyendo libros que había pospuesto durante años, retomando viejos pasatiempos. Pero incluso con todas esas mejoras, un solo pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. Se acercaba el día de Acción de Gracias. Cada vez que pasaba por un expositor de pavos en el supermercado o veía una nueva receta de otoño en línea, mi estómago se contraía un poco. Ya no con pavor, sino con anticipación. A finales de agosto, recibí una llamada de mi madre, la primera en meses. Edward, dijo, con una voz inusualmente educada. Nos preguntábamos si estarías dispuesto a organizar Acción de Gracias de nuevo este año. De hecho, me reí, no en voz alta,
sino de esa manera silenciosa que se te escapa cuando no puedes creer lo que estás escuchando. Pensé que todos querían un tipo diferente de acción de gracias, dije con cuidado. Oh, cariño, lo del año pasado fue solo una tontería, dijo despreocupadamente, como si orquestar una humillación pública en mi propia casa no fuera más grave que una servilleta mal colocada. Ya sabes cómo es tu hermana. Solo estábamos bromeando. Dejé que sus palabras quedaran en el aire por un momento, y luego dije, lo pensaré. Y durante los 2 meses siguientes, eso es exactamente lo que hice. Pensar, planificar, preparar. Sabía una cosa, si decidía ser el anfitrión, no sería por ellos. Sería por mí. Entonces llegó la oportunidad que no sabía que necesitaba. En el trabajo, el proyecto que había estado liderando todo el año resultó ser un éxito masivo. Mi jefa me llamó a su oficina y me dijo que la empresa quería darme una bonificación de fin de año, una grande, suficiente para cubrir todos mis gastos durante unos meses si quería. Le di las gracias, manteniendo mi expresión profesional. Pero en el segundo en que volví a mi escritorio, empecé a hacer números en mi cabeza. Con la bonificación, más el dinero que había estado ahorrando discretamente todo el año, me di cuenta de que tenía más que suficiente para llevar a cabo algo dramático. Pero no solo quería algo dramático. Quería algo calculado. Quería hacerles sentir lo que yo había sentido, sorprendidos, desequilibrados, forzados a enfrentarse a la incómoda verdad sobre sí mismos. Así que me volví estratégico. Empecé a contactar a proveedores discretamente, usando mi correo electrónico personal. Empresas de catering, decoradores, incluso algunos planificadores de eventos locales. No les conté toda la historia, solo que quería algo inolvidable, algo que impresionara a una familia acostumbrada a las cenas tradicionales. Al mismo tiempo, mantuve mi distancia con mi familia. Quería que me extrañaran. Quería que sintieran el vacío que dejé cuando dejé de organizarlo todo. Y al parecer, estaba funcionando. Una tarde, mi tía me llamó accidentalmente queriendo llamar a otra persona, y la oí decir, si Edward no organiza la cena de nuevo, yo no lo hago. No voy a limpiarlo de todo el mundo. Ese pequeño comentario me lo dijo todo. Habían dado por sentados mis esfuerzos durante tanto tiempo que ahora, sin mí, sus festividades se estaban desmoronando. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a principios de noviembre. Salía de la oficina cuando me encontré con Claire, de todas las personas, esperando fuera del edificio. Debió de averiguar dónde trabajaba a través de mi madre, porque parecía demasiado satisfecha consigo misma. Edward, dijo, con una sonrisa que pretendía ser encantadora. Tenemos que hablar. No dije nada, solo levanté una ceja. Mira, lo del año pasado se nos fue un poco de las manos, admitió, aunque su tono lo hizo sonar más como si estuviera confesando haber derramado una bebida que haberme humillado. Mamá realmente quiere que estemos todos juntos este año. Ya sabes, ella no puede encargarse de la organización. Así que, podemos simplemente olvidar qué pasó. La estudié por un momento. ¿Olvidarlo? Dije finalmente. Claire, tú lo planeaste. Se encogió de hombros. Pensamos que sería divertido. ¿Y lo fue? Pregunté. No respondió, solo desvió la mirada. Dejé que el silencio se alargara, y luego dije, ya te haré saber si organizo la cena. La expresión en su rostro no tuvo precio, una mezcla de esperanza y confusión. No esperaba que yo tuviera ese tipo de control sobre la situación. Esa noche, me senté en mi escritorio con un bloc de notas y repasé cada detalle que quería que saliera bien. No solo la comida, todo. La disposición de los asientos, el momento oportuno, incluso la música. Pero más importante aún, planeé lo que vendría después de la cena. Porque esta vez, iba a haber un momento, uno grande, y yo iba a ser quien lo controlara. A medida que se acercaba el día de Acción de Gracias, envié un único mensaje al chat grupal. Sí, me uní de nuevo solo para esto. Cena de Acción de Gracias en mi casa. 28 de noviembre. Eso fue todo. Sin emojis, sin entusiasmo, sin detalles adicionales. Las respuestas llegaron rápidamente, emocionadas, aliviadas, llenas de caras sonrientes y signos de exclamación. Finalmente, Claire escribió, me alegro de que volvamos a la normalidad. Carol estuvo de acuerdo.
Pero no sabían qué tipo de normalidad tenía yo en mente. En los días previos a Acción de Gracias, trabajé como siempre. Pero esta vez, no solo estaba cocinando. Estaba orquestando. Confirmé el servicio de catering, finalicé el menú, organicé el horario de entrega y contraté discretamente a alguien para que se encargara de la limpieza después. Por primera vez, no iba a pasar el día de Acción de Gracias corriendo por la cocina, sudando y agotado. Iba a sentarme, sonreír y ver cómo se desarrollaba todo. La noche antes de Acción de Gracias, recorrí la casa y miré el comedor. Se veía perfecto, mejor que perfecto. Pero la verdadera perfección no estaba en la comida ni en la decoración. Estaba en el conocimiento de que mañana, no sería yo quien estuviera en un rincón de la cocina, agarrado a la encimera mientras todos se reían de mí. Mañana, serían ellos los que se retorcerían en sus asientos. Y mientras apagaba las luces y subía las escaleras, me sentí en calma por primera vez desde el año pasado. Esta Acción de Gracias no solo iba a ser diferente. Iba a ser inolvidable. La mañana de Acción de Gracias se sintió diferente este año. No hubo una carrera frenética para pelar patatas o rociar el pavo. Ni notas adhesivas abarrotando la nevera. Ni pánico de última hora sobre si teníamos suficientes sillas. Todo ya estaba solucionado. Me desperté a las 8, me duché y desayuné tranquilamente. Nada sofisticado, solo café y tostadas mientras veía las noticias de la mañana. A las 10, llegaron los del catering. Un pequeño equipo que trabajaba como una máquina bien engrasada, colocando la comida, arreglando las fuentes y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Por una vez, no estaba sudando sobre un horno caliente. Tenía libertad para pasear, comprobar las cosas y simplemente respirar. Para el mediodía, la casa parecía sacada de una revista. La mesa estaba inmaculada, bajo platos dorados, cristalería pulida, flores frescas en el centro. El pavó, que había sido asado a la perfección por profesionales, brillaba bajo las luces del comedor. Cuando sonó el timbre a las 4, estaba listo. Los primeros invitados llegaron poco a poco, mis padres, Carol y Claire. Los saludé educadamente, pero con la suficiente frialdad para recordarles que no lo había olvidado. Claire, claramente intentando hacer de pacificadora, dijo, «Vaya, Edward, realmente te has superado este año». «Gracias», dije simplemente, haciéndome a un lado para que pudieran ver la comida. Sus ojos se abrieron como platos. Podía ver la sorpresa en sus rostros. Esperaban que hubiera preparado otra cena casera, pero esto era otro nivel. Parecía caro, profesional, deliberado. Poco a poco, llegó el resto de la familia, cada uno reaccionando con un asombro similar. Los cumplidos empezaron a llover casi de inmediato. «Esto es precioso, Edward. Esto debe haberte llevado una eternidad. ¿De dónde sacaste esos centros de mesa?» Yo solo sonreí. «Me alegro de que les guste». La cena comenzó, y todo salió exactamente como lo había planeado. La comida era perfecta. Las bebidas fluyeron libremente, y la conversación empezó a relajar a todos en ese ritmo festivo familiar. Empezaban a creer que tal vez, solo tal vez, este año sería diferente, que finalmente lo había dejado pasar y había seguido adelante. Eso era exactamente lo que quería que pensaran. A mitad de la comida, mi madre se limpió los labios con la servilleta y dijo, «Edward, estoy tan contenta de que estemos todos juntos de nuevo. Así es como se supone que debe ser Acción de Gracias». «Sí», añadió Claire, sonriendo. «Mucho mejor que el drama del año pasado, ¿verdad?» Dejé que eso quedara en el aire por un momento, luego dejé mi vaso. «Me alegro de que lo menciones», dije con calma. La mesa se quedó en silencio. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo. «El año pasado», comencé, con voz firme, «todos ustedes decidieron que humillarme en mi propia casa sería entretenido». Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. Lo planearon con antelación. Hablaron de ello a mis espaldas. Convirtieron algo que yo amaba, este día, esta comida, en un escenario donde yo era el chiste. «Edward», empezó mi madre, pero levanté una mano. «No», dije, todavía tranquilo. «Ustedes tuvieron su turno el año pasado. Ahora es el mío».
Metí la mano debajo de la mesa y saqué una carpeta que había colocado allí antes. Dentro había copias de la lista que había hecho meses atrás. Cada festividad que había organizado, cada dólar que había gastado, cada vez que había reorganizado mi vida para acomodarlos. Pasé las copias por la mesa. Esto, dije, es lo que he hecho por esta familia desde que empecé a ser anfitrión. Cada festividad, cada gasto. Lo hice porque quería, porque pensaba que importaba. Y esto, señalé, a la habitación, a la comida, a la mesa perfecta, es la última vez que lo haré por ustedes. Hubo un silencio atónito. Quería que vieran, continué, cómo es cuando alguien se esfuerza no por obligación, sino por elección. Cuando a alguien le importa lo suficiente como para hacerlo bien. Y quería que lo disfrutaran, porque después de esta noche, están por su cuenta. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondí con ecuanimidad, que esta es la última festividad que organizaré. Ya no seré el planificador de eventos no remunerado de la familia. No pasaré semanas limpiando, cocinando y coordinando para que se rían de mí. Si quieren acción de gracias el próximo año, pueden organizarlo ustedes mismos. Claire parpadeó, claramente atónita. No puedes simplemente. Puedo, dije, interrumpiéndola. Y lo estoy haciendo. Dejé que eso calara por un momento, y luego solté la parte final de mi plan. Ah, y por cierto, añadí casualmente, los del catering están empaquetando las sobras y se las llevarán cuando se vayan. Así que, si alguien quiere repetir, mejor que lo haga ahora. Hubo un pequeño jadeo de alguien en la mesa. Sí, dije. Eso significa que no habrá recipientes llenos de pavo para que se lleven a casa este año. Ni comidas gratis para el resto del fin de semana. Esta noche, comen lo que hay aquí, y cuando se acabe, se acabó. Se podría haber oído caer un alfiler. Y entonces, para rematar, sonreí. No la sonrisa forzada y conciliadora que había llevado el año pasado, sino una genuina, del tipo que decía que tenía el control total. Ahora, dije, volviendo a sentarme, ¿quién quiere tarta? El resto de la comida fue silencioso, inquietantemente silencioso. Nadie hizo bromas. Nadie se rió. Por primera vez en años, fui yo quien mantuvo la sala en silencio, y se sintió increíble. Cuando la cena terminó, me levanté y agradecí a todos por venir. Luego, mientras los del catering empezaban a retirar los platos, añadí, encontrarán la puerta principal sin llave. Feliz día de Acción de Gracias. Uno por uno, se levantaron, recogiendo sus abrigos en silencio, con los rostros pálidos y atónitos. Y mientras el último invitado salía a la fría noche de noviembre, me quedé en la puerta viéndolos irse, con mi casa cálida y resplandeciente a mi espalda. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, no me sentí pequeño. Me sentí poderoso. Esa noche, después de que la última luz trasera desapareciera por mi calle, cerré la puerta, eché la llave y solté un largo y lento suspiro. La casa estaba de nuevo en silencio, pero esta vez, el silencio se sentía merecido. Los del catering terminaron de empacar las últimas bandejas y me entregaron el recibo. Les di las gracias y les di una propina extra, sintiéndome casi eufórico mientras los veía cargar la comida en su furgoneta y marcharse. Sin sobras. Sin desorden que limpiar. Sin familia merodeando en el salón fingiendo ayudar mientras lanzaban pequeñas pullas. Solo silencio. Silencio real y pacífico. Me senté a la cabecera de la mesa, todavía puesta con los hermosos platos y las velas a medio consumir, y me serví una copa de vino. Por primera vez que recordaba, no sentía que me estuviera preparando para un impacto. No sentía que la noche me hubiera quitado algo. Esta vez, sentía que había recuperado algo. Las consecuencias comenzaron a la mañana siguiente a las 7:03 de la mañana. Mi teléfono vibró con el primer mensaje. Mamá, Edward, tenemos que hablar de lo de anoche. Luego, Claire, ¿en serio, llevarte las sobras? Eso fue mezquino. Carol, todos sentimos que exageraste. Hiciste que todos se sintieran incómodos. Miré la pantalla, sorbiendo mi café. Luego, sin responder, dejé el teléfono y salí a correr. Cuando volví, tenía 12 llamadas perdidas. 2 de mi padre, 5 de Claire,
incluso una de mi tía que nunca llama. Preparé el desayuno, me senté junto a la ventana y comí lentamente, ignorando el zumbido constante. Más tarde esa tarde, mi padre finalmente dejó un mensaje de voz. Hijo, lo que hiciste anoche estuvo fuera de lugar. Avergonzaste a tu madre delante de toda la familia. Tienes que disculparte y arreglar esto antes de Navidad. Lo escuché 2 veces, y luego lo borré. ¿Navidad? Esa fue la parte que me hizo reír a carcajadas. Todavía pensaban que habría una Navidad. Durante los días siguientes, los mensajes se intensificaron. Claire me acusó de arruinar Acción de Gracias para todos. Mi madre envió un largo y lacrimógeno mensaje de texto sobre cómo la familia es todo lo que tenemos y cómo yo nos estaba destrozando. Carol me envió una foto pasivo-agresiva de sus hijos comiendo pizza congelada con la leyenda: me alegro de que les estés enseñando valiosas lecciones sobre generosidad. Pero he aquí la cuestión, nada de eso funcionó. Por primera vez, sus intentos de hacerme sentir culpable no surtieron efecto. No me sentía como el malo de la película porque no lo era. Sabía por lo que estaban realmente molestos. No por haber sido mezquino. No por haber exagerado. Sino porque les había quitado su cosa favorita, el trabajo gratuito, la comida garantizada, la capacidad de reírse de mí y aún así esperar que sirviera el postre. Y sin mí, no tenían a qué recurrir. Empezó a llegarme información a través de parientes menos implicados de que la cena de Navidad había sido un desastre. Claire había intentado organizarla, pero su cocina no era lo suficientemente grande. El pavo había salido seco, y la mitad de los primos terminaron comiendo comida para llevar al final de la noche. Yo no fui. En cambio, pasé la Navidad en las montañas con un par de amigos, sentado junto a una chimenea, bebiendo chocolate caliente y viendo nevar. Cuando llegó el año nuevo, recibí un único mensaje de texto de mi madre. Te echamos de menos. ¿Podemos empezar de nuevo? Me quedé un rato con ese mensaje. Podía sentir una parte de mí ablandándose, recordando los años antes de toda la tensión, antes de la humillación, antes de que todo estallara. Pero luego recordé estar de pie en mi cocina el Acción de Gracias pasado, con las manos temblando, mirando la encimera mientras todos se reían en la otra habitación. Recordé la banda, la corona, los cánticos. Y supe mi respuesta. Escribí de vuelta: pueden empezar de nuevo sin mí. Luego bloqueé el chat grupal por completo y apagué mi teléfono. Esa noche, me senté en mi sofá, con la casa en silencio excepto por el sonido del crepitar de la chimenea, y sonreí, una sonrisa pequeña y tranquila. Durante años, le había dado a mi familia todo lo que me pidieron. Y por una vez, me había devuelto algo a mí mismo. Levanté mi copa en la habitación vacía y dije suavemente: «Feliz año nuevo, Edward». Y lo fue.